Bueno, ¿qué es Jerusalén hoy en día? Mírenla, ahí la tienen en la foto. Esta es. Bonita, yo quiero ir algún día. Sí, Jerusalén. Es una ciudad localizada entre la franja occidental del río Jordán e Israel, siendo un lugar sagrado, ya sabemos, para musulmanes, judíos y cristianos. El problema fundamental del conflicto árabe-israelí, que es el que vamos a hablar en este momento, es cómo dividirse la ciudad así, si por así, si dividírsela así, si dividírsela así, si dividírsela así, ¿cierto? ¿Cierto? Pero pues tiene que ser equitativo y la cosa no es fácil. Muchachos, les voy a contar más cosas. En Jerusalén está este que se llama el Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos es sagrado para los judíos, pero también está el Monte del Templo, con sus dos sitios musulmanes sagrados. La mezquita de Al-Aqsa, ¿se acuerdan? La que ascendió Mahoma, y el Domo de la Roca, ¿cierto? Entonces, ambos grupos religiosos quieren quedarse con toda la ciudad, pues en vez de vivir en paz y tranquilos, y pues unos van al muro, otros van a la mezquita, ¿qué más da? Israel empezó una guerra en 1967. Se llamó la Guerra de los 6 días. Y sí, duró 6 días. Y en esa guerra lograron apoderarse de casi todo. Pues claro, que a los palestinos pues esto no les gustó. ¿Y qué hicieron? Pues pelearon de vuelta. Esto es una imagen de la Guerra de los 6 días. Entonces estos son los israelitas atacando a Palestina para quedarse con la ciudad. Pero la Guerra de los 6 días no fue el único problema que enfrentó a judíos y palestinos. Imagínense, hay lo mismo de siempre, que durante la Primera Guerra Mundial los británicos, ay Dios mío, los siempre metidos y buenos ingleses, le pidieron, oigan esto, dinero prestado a los judíos y a cambio, qué locura, les dijeron que les iban a dar un estado, que iban a tener su tierra allá en Palestina. Serán brutos y atrevidos esos ingleses, ¿ah? ¿Cómo se les ocurre prometer darle a los judíos un terreno que no era de ellos? Fue una torpeza absurda e imperdonable, una insensatez terrible. Imagínense que ustedes le pidan plata prestada al vecino y a cambio le ofrecen la casa de sus tíos. Ay, vecino, présteme, y después se queda con la casa de mis tíos que no es de ustedes. ¡Qué locura!, ¿no? Bueno, y como los británicos pues suelen salirse con la suya, pues los señoritos conquistaron Jerusalén, es que habráse visto. Y al terminar la guerra reclamaron a Palestina como un mandato británico. Es que de verdad. Desde esa época, los palestinos árabes que allí vivían se rebelaron contra los británicos. Obvio. Bueno, ya deben estar con la cabeza llena, pero nos falta un poquitico más de atención y sigan tomando apuntes. Pueden parar, acuérdense si quieren. Yo sigo. Al terminar la Segunda Guerra Mundial y gracias al Holocausto judío, ¿se acuerdan eso tan horrible, todos los judíos que mató Adolfo Hitler? Bueno, pues el mundo se sentía culpable por tanta muerte, es que dejamos que eso pasara en las narices. Y el movimiento sionista, Sion, la tierra prometida, tomó mucha más fuerza. Había que darle tierra a los judíos, pobrecitos, habían matado a 11 millones. ¿Y adivinen dónde se le iban a dar? En Palestina. Quisieran o no los que allá vivían. Pues mala idea. Imagínense que ustedes están un día en su casa, tranquilos, y les llegan a vivir un montón de personas nuevas, así de la nada. Como, ay, ¿qué hubo? Vengo a vivir aquí. Pues eso no es chévere, ¿no? Y pues ahí empezó el bonche. Hasta entonces, árabes y judíos habían convivido en paz en Palestina por siglos. Otro conflicto generado por los ingleses y sus fantásticas ideas de creerse los dueños del mundo. Muchachos, y arrancó la guerra en forma en 1948 con la creación del Estado judío en Palestina. Claro, pues los árabes de plano rechazaron esta propuesta, pues ellos no tenían por qué regalar lo que era su tierra a los judíos. Y por su lado, Israel decidió ampliar sus fronteras, o sea, no les sirvió lo que les dieron, sino que dijeron, quedémonos con todo. Y arrasaron poblaciones enteras palestinas y obligando a sus 700.000 habitantes a huir como refugiados sin tierra propia. Los judíos se apoderaron de las tierras palestinas. En 1964 los palestinos se organizaron para defenderse y se organizaron en una cosa que se llamó, les voy a decir, se llamó la OLP, Organización para la Liberación Palestina, con Yasser Arafat como su líder. Véanlo aquí. Este es el señor Arafat aquí con su jata como un buen palestino y esta es la bandera
de Palestina y la OLP, Organización de la Liberación Palestina. Su meta, la meta de la OLP, era borrar a Israel del mapa, pues tampoco, ¿no? Echándolo al mar y tomando posesión de toda Palestina. La OLP organizaba ataques terroristas contra los civiles judíos. Los palestinos nunca han podido ganar una sola guerra contra los israelíes, ni siquiera con la ayuda de Egipto. En todas las guerras ha triunfado el Estado de Israel. Por su tecnología, tienen mucha, su organización militar, su servicio de inteligencia, pues claro, y sus gigantescas, ¿no?, cantidades de plata, recursos financieros. Tras muchas derrotas y mediante los acuerdos de paz en Oslo, en Noruega, la OLP aceptó en 1993 que existía Israel. Bueno, e Israel reconoció a la OLP como la representante legítima de los palestinos. Ahora los palestinos podían tener su propio gobierno llamado la AP. ¿Qué significará? A ver, apuestas, Autoridad Palestina, en tierras pues donde ellos vivían. Hoy en día la OLP está liderada por un político moderado, este señor que vemos aquí, que se llama Mahmoud Abbas, que es el representante oficial de todos los palestinos. Pero chinos, hasta ahora la cosa no se ha resuelto. La ONU, Organización de Naciones Unidas, Natalia les contó eso unas clases antes, reconoce a Palestina, pero ojito, no como un Estado, sino como un observador miembro. Es que de verdad. Bueno. Los israelíes siguen queriendo quedarse con todo y los palestinos se defienden en una pelea que es injusta y es desigual. ¿Se les ocurre una solución? Discútanlo a ver si logran salvar muchas vidas. A nadie se le ocurrió una solución, ¿qué tal que salga de ustedes? Mis muchachos, les conté todo esto por cultura general, pero también para que entiendan qué está pasando en el mundo. No somos los únicos que hemos tenido guerra. Hasta aquí lo dejamos hoy, a reflexionar y a discutir. Nos vemos la próxima.